Bienvenido al podcast de Ayurveda, la ciencia de la vida, por el Dr. Jesús Morales. Hola, bienvenido a Ayurveda Autosanación. Muchas gracias por estar con nosotros. Este es un capítulo más y estos días estamos hablando ya de la alimentación. Ya hablamos de los hábitos, los horarios, ya hicimos algunas aclaraciones sobre cómo es lo mejor. Recuerda que todos somos diferentes y lo importante es que tú encuentres aquí dentro de tu pita, dentro de tu bata, dentro de tu kapha, cuáles son los mejores alimentos, las mejores características para tu salud. Entonces hoy estaremos hablando de los alimentos para pita, de las características de la alimentación para pita. Habíamos recordado y te estábamos diciendo que en el capítulo anterior que nosotros tenemos que tener diferente cada constitución sus horarios de sus tiempos de comida o las veces de comida, para ser exactos. Vata puede comer hasta 5 veces en el día. Pita tiene que comer no más de 3 veces en el día. Y kapha puede comer 2 veces. Eso hablando sustancialmente, ¿no? Es importante también recordar que pita, que es del que hablaremos el día de hoy, es una constitución que le gusta comer. A pita es una constitución que disfruta de la comida y que constantemente tiene hambre. Hemos hablado en el capítulo anterior de Vata y que dijimos que independientemente de que puede ser pita y puede ser kapha, puedes tener un desequilibrio de Vata. Lo mismo pasa con las otras constituciones. Quiere decir que tú puedes ser Vata y empezar a tener un desequilibrio de pita, o ser kapha y empezar a tener un desequilibrio de pita. Y ser pita y poder tener un desequilibrio de pita. Entonces, vamos a hacer un breve recordatorio para que tú tengas una idea de que pita es calor y humedad, calor y agua. Entonces puede ser que tú vienes saliendo muy bien del invierno, empieza la primavera y la temperatura de la ciudad, del lugar en donde vives empieza a aumentar. Independientemente de la latitud del lugar, porque en algunos lugares en estos momentos empieza el frío y en otros empieza el calor. Tú piensas que cuando el calor empieza y cuando el calor empieza a aumentar, tú como pita estás fresco porque terminó el frío. Terminando el frío tú estás estable, estás fresco, no hubo tanto problema, pero conforme empieza a aumentar el calor, empiezan a aumentar ciertas situaciones, sobre todo si eres una persona que vives en una ciudad de mucho calor. Y entonces empiezan a darse desequilibrios de pita. ¿Cuáles son los desequilibrios de pita? Recuerda que pita es como el fuego. Pita siempre va a tener calor, siempre va a tener su piel caliente, ¿verdad? Pero ¿qué puede pasar? Cuando es un desequilibrio, cuando esa piel empieza a producir erupciones, o cuando se empieza a poner más roja de lo normal, o cuando siento realmente un calor importante en mi piel, o empiezo a tener diferentes situaciones en la piel o un poco acné, aunque no sea mi edad o más de lo normal. A eso se le llama desequilibrio. Desequilibrio es cuando una constitución aumenta de. Entonces es importante identificarlo porque, como te he dicho anteriormente, Ayurveda te avisa. Entonces tal vez tú aquí estás viendo un poquito de acné que está aumentando en tu cuerpo, pero tú no le pones atención. ¿Qué otra situación tenemos? Bueno, que pita es sensible al calor. Pita también tiene tendencia al ardor y a la quemazón. Entonces tal vez en esta temporada, conforme empieza el calor, empiezas a sentir esa quemazón en tu piel, que tus ojos te queman, que tus ojos están demasiado calientes, sientes ardor en tus ojos, sientes que tu cabeza está muy caliente o tus manos están muy calientes, ¿sí? O estás sintiendo esta sensación de ardor y quemazón en tu estómago. Y entonces, si tú eres atento a estos puntos, ya te das cuenta que no solo que tengas un poco de acidez porque comiste, sino que ahora los ojos se están poniendo rojos y que ahora la piel está poniéndose de temperatura más caliente de lo normal. Ahí, pita, tú ya tienes un desequilibrio. Y ahí tú tienes que observar. Estamos echándole el punto ahorita a la temperatura de la ciudad o de verano, que hay un verano muy fuerte, o que vives en una ciudad de mucho calor. Pero no solo eso. ¿Qué es Ayurveda? Ayurveda es que yo ya sé esto, yo ya empiezo a encontrar estos síntomas y entonces yo empiezo a enfocarme en el ambiente en el que estoy creando. Entonces voy a tratar de no salir en el calor, hacer el mandado, hacer el súper, hacer el ejercicio, porque esto va a aumentar. Entonces yo tengo que cuidar también ciertos alimentos o ciertos hábitos que a lo mejor no me he dado cuenta y estoy abusando de ellos, que es lo común.
hace demasiado calor, entonces aumento el consumo de cervezas y entonces Pita aumenta más. A Vata a lo mejor no le genere tanto problema y a Kapha tampoco, ¿sí? Aunque haya mucho calor, a menos que se exceda demasiado Vata y Kapha, es que pueden tener un desequilibrio de Pita, pero Pita tiene mucha facilidad de tener un desequilibrio. Entonces, a veces tenemos hábitos que tienes que cuidar, no de dejar lo que te gusta hacer, sino de equilibrar, de que entiendas hasta qué punto esta línea vas a cuidar para que no se exceda. ¿Qué pasa en nuestras vidas? ¿Qué pasa en nosotros, en el mundo en el que vivimos ahora, que no escuchamos estas señales? Entonces, si tú eres atento, Pita, y empiezas a darte cuenta que esas cosas te están pasando y cuidas, eso se va a solucionar. Tú lo vas a mantener a raya con ciertos hábitos, con ciertos movimientos de comida, con ciertos horarios del día para hacer tus actividades y eso no te va a generar una enfermedad. Pero si tú no pones atención, mi querido Pita, de repente vas a perder más fácilmente la paciencia. Y de por sí eres una persona que vive el presente, tienes una capacidad intelectual rápida y te desesperas porque la gente no lo hace como tú quisieras. Y entonces entras en ira y tienes cambios drásticos de humor. Y eso, mi querido Pita, te está provocando ya un problema en tu vida, en tus relaciones, en tu trabajo. Pero tú lo puedes evitar. O sea, si tú observas estos puntos y te estás ya dando cuenta que hay ya sensibilidad al calor, ya tienes un poco más de acidez de lo normal, las heces que normalmente son sueltas empiezan a entrar con un poco de diarrea y empiezan a aflojarse las heces un poco más, ¿verdad? Empiezas a sentir que hay gases en tu estómago que al salir tienen un olor fétido y todos estos puntos empiezan a aumentar, empiezas a entrar en ira, en intensidad, empiezas a sentirte con la falta de control de tus acciones, los ojos no tan solo se empiezan a poner rojos, sino que empiezan a tener secreciones, Pita, ya estás en un desequilibrio. Entonces, ¿de qué se trata Ayurveda? Se trata de que tú identifiques cuando esto empieza a pasar y que ahí tú, con la alimentación y con los hábitos que hemos aprendido en estas clases, tú vas a evitar que esto pase. Porque si tú no evitas que esto pase, entonces después vas al doctor ya con una úlcera, o vas con una hipertensión, o vas con un problema de una pancreatitis, ¿verdad? O vas con un problema de un desbordamiento de ira, ¿verdad? Y ya tienes problemas con todos tus vecinos, y tienes problemas en tu trabajo, y tienes problemas en tu relación, cuando esto lo pudiste haber resuelto si eres atento de ti. De eso se trata Ayurveda, de que tú observes, autoobservación, autosanación, y que te des cuenta cuando esto se está desequilibrando, qué tengo que hacer. Y de eso se trata este capítulo, poderte dar orientaciones generales, Pita, para que tú puedas evitar que esto suceda. Y cuando tú empiezas a ver que los síntomas, el Pita, el calor, empieza a subir en mi cuerpo y estos síntomas se empiezan a manifestar, yo los voy a frenar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los voy a frenar? Bueno, yo voy a cuidar ciertos alimentos que son los que no me van a favorecer. Yo tengo que cuidar, por ejemplo, como Pita, disminuir el consumo, sobre todo disminuir el consumo de carnes, pescados y mariscos. En Oriente, en India, la alimentación a exceso de carnes no es dentro de Ayurveda como parte hablamos de la Ayurveda tradicional. Pero nosotros estamos en Occidente y en Occidente los maestros de Ayurveda pues se dan cuenta que la gente que vive aquí come y es normal para ellos la alimentación de carne. Entonces, en el caso de Pita, te piden que disminuyas el consumo. Y tienes que disminuir este consumo para que tú puedas asimilar mejor tus alimentos y tener una mejor digestión. Y puedas tener una asimilación mejor de los mismos, ¿sí? Evita comer más de lo necesario. ¿Qué pasa con Pita? Pues Pita tiene tan buen acné digestivo que va a comer con mucha hambre. Y sí es una situación importante. Dicen, ¿cómo es posible que yo sea Pita, que yo coma tan bien, que tenga tanta hambre y tengo tanto ama? Bueno, tienes tanto ama porque comes más de lo que tendrías que haber comido. Nosotros tenemos que llenar nuestro estómago en 3 partes. Algunos autores dicen que una tercera parte es la comida, la otra es el agua y la otra es el aire. El espacio que tienes que dejar de comida, ¿verdad? Para que puedas hacer una adecuada digestión. Y algunos otros autores te dicen, come hasta el 75% de tu capacidad. No te llenes. Cuando tú, Pita, tienes tanta hambre y comes más de lo que tenías que haber comido, tus procesos digestivos entran en una atrofia.
entran en un proceso en el cual no se puede realizar adecuadamente y ahí se produce el ama. Ahí es donde tú empiezas a tener. ¿Cuál otro? Es tanta el hambre que tengo que me como la comida fría y ahí produces ama, mi querido Pita. ¿Cuál es el otro? Pues es tanta la necesidad y la avidez que tengo de hambre que no cuido los alimentos que tengo que comer. Y entonces como alimentos que no me hacen bien. Y entonces como en horarios inadecuados. ¿Cuál es otro problema de Pita? Pues tengo tanta hambre que entre comidas vuelvo a comer. Y tengo un antojo y me como algo a media mañana, a media tarde. Entonces empiezas a dificultar todo el proceso digestivo, como lo habíamos dicho en algún otro capítulo de la digestión. Todo lo que tarda tu cuerpo en haber digerido el alimento y tú intermedio le metes comida, vuelves a activar el proceso de enzimas, de asimilación, de absorción, de deglución, de masticación, de digestión, de absorción. Todos estos procesos los vuelves a activar y generan un desgaste y un cansancio y una producción de ama. Entonces es importante que claro que puedo comer, claro que tengo hambre, pero es mejor educar a mi cuerpo. Es mejor poner un horario al cuerpo para que esto ayude a crear el hábito de comer justo cuando tienes hambre. Y no tengas hambre desbordada que te obliguen a comer en esas cantidades, sino que tú ya sabes que desayunas a esta hora, que tú comes a esta hora y cenas a esta hora. Habíamos dicho desayuno 2 horas después de que sale el sol, la comida cuando el sol, independientemente de la latitud en la que te encuentres, cuando el sol está exactamente en su punto, justo arriba de ti. Esa es la mejor hora, es cuando el acné digestivo está mejor para la comida más importante, la más fuerte. Y después en la tarde, 2 horas antes de que oscurezca, es cuando tú tienes que comer. Y entonces te permite tener una digestión para llegar a la cama a descansar. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que procurar? Tenemos que cuidar también, cenar 2 horas antes de dormir. Pita, ¿qué pasa contigo? Bueno, Pita normalmente es activo, empieza a sentirse cansado, a las 8 o 9 de la noche se siente ya con el ánimo de descanso, pero ¿qué pasa? Le dan las 10 de la noche, Pita entonces se activa la hora Pita, que es de las 10 a las 2 de la mañana, y Pita recupera su energía y está a medianoche o en la noche completamente fresco, sin sueño, es cuando mejor puede estar concentrado, atento, porque es su hora, la hora Pita, y Pita está a las 10, a las 11, a las 12, y claro, a esa hora me da hambre, y entonces ceno a las 11, 12 de la noche, y después me acuesto a dormir. En Ayurveda, dormir inmediatamente después de comer no es conveniente, porque estás dejando todo el trabajo de la digestión con tu cuerpo que tiene que descansar. Y entonces produce ama eso también, mi querido Pita. Pero además, dormir después de las 10 de la noche, estar despierto después de las 10 de la noche, aumenta Pita en las horas Pita y sobrecalienta Pita. Entonces el hígado y algunos otros órganos Pita empiezan a tener un sobrecalentamiento y empiezan a tener un exceso de calor interior que no detectas tal vez en un momento hasta cuando ya tienes un problema en el hígado o hasta cuando ya tienes un problema de como exceso de calor o una hipertensión o empiezan a sobrecalentarse los órganos adentro de tu cuerpo. Entonces es importante que tú detectes esto, Pita, y que empieces a hacer horarios, como te decía yo, claro, el fin de semana, un día a la semana, desvelarte y convivir y estar muy bien, pero no vuelvas de esto un hábito. Tu cuerpo tiene que educarse a dormir en 1 hora para poderse despertar temprano, para poder hacer las actividades físicas cuando el día está fresco para ti, Pita, y cuando tú estás fresco y no va a aumentar tanto Pita en ti. Y te vas a ir a tus actividades diarias tranquilo, relajado, con buenos términos, en donde vas a poder sacar el máximo provecho de ti, de tus relaciones, vas a estar equilibrado, centrado, ecuánime. No te vas a enganchar con la primera persona que te toca el claxon. No te vas a enganchar con el vecino porque dejó mal estacionado su carro. Ayurveda Autosanaciones, libérate de eso. Libérate de las cosas que te enganchan, que te enojan, que te dan ira, que no te dejan vivir, que vives con odio, con resentimiento, de pensar qué le vas a contestar al otro mañana, cómo te vas a desquitar de lo que te hizo, cómo le vas a demostrar que tú eres mejor. Tú ya eres mejor, tú ya eres mejor. Hablaremos de eso en otros capítulos. Todos tenemos habilidades, porque como cada dosha es único. Y hablaré de eso en otros capítulos. Pero bueno, entonces, Pita, tú puedes muy bien elegir el sabor amargo.
Habíamos hablado también de los sabores y el sabor amargo para ti, Pita, como la lechuga, las berenjenas, el comino, la cúrcuma, son fascinantes. La comida astringente, como las manzanas, las peras, las legumbres, algunas verduras o algunas frutas, comidas dulces, ¿sí? Con moderación, obviamente, la miel. Tener que tener cuidado, alimentos frescos te vienen muy bien, Pita, como son la leche, el arroz, el coco. Tienes que evitar alimentos ácidos como los limones, las naranjas, los tomates. Por ejemplo, ¿qué es mejor para ti, Pita? Para ti lo mejor serían los cereales, la leche, el queso, las semillas, las legumbres, las frutas dulces, los tubérculos, las hortalizas de hoja. Todas las hojas verdes, mi querido Pita, son fantásticas para ti. Los huevos, el azúcar acre, la maltosa, la carne blanca. Todos esos son los mejores para ti, Pita. Las carnes rojas aumentan, Pita. Y bueno, ¿cuál es lo que debes evitar, Pita? Como te decíamos, los alimentos picantes, el ajo, la pimienta. Tienes que evitar el yogur, los productos lácteos fermentados, los frutos secos, las frutas ácidas, la piña, por ejemplo, el jugo de piña, los alimentos muy ácidos no son buenos para ti. La carne oscura ya lo habíamos dicho, el azúcar blanca no, mi querido Pita, y las especias calientes. Esos alimentos debes de tratar de disminuir su consumo, de evitarlos para que a ti eso no te afecte. Obviamente, ¿qué otra cosa puedes evitar? Pues la comida, que no esté muy caliente. Permite que la comida se enfríe unos minutitos antes de empezar a comerla. Habíamos dicho que los alimentos fermentados y el alcohol. El alcohol en exceso a las otras constituciones no les afecta mucho, pero a ti, mi querido Pita, sí te afecta. Entonces, bueno, cuidar eso, Pita, cuidar mucho de ti, cuidar, por ejemplo, los que peor te perturban o los alimentos que te perturban mucho son los quesos muy salados, ¿sí? El yogur, ciertos alimentos, el azúcar cruda, la blanca, todos esos alimentos te perturban demasiado. Todas las frutas agrias las tienes que evitar, mi querido Pita. Te perturban muchísimo. Todos los chiles, la cebolla, los rábanos, el exceso de tomate, el exceso de especias calientes, tienes que cuidar de ellas. Todas esas hay que disminuirlas. Mi querido Pita, cuidarte a ti mismo. El exceso de, por ejemplo, el chocolate, la sal, el vinagre, el exceso de alcohol, el agua carbonatada, el exceso de ciertos tés picantes son lo que tú tienes que tratar de evitar. Fuera de eso, Pita, tú puedes comer. Y obsérvate, en la temporada de invierno puedes comer muchas cosas porque Pita no se va a desbordar. O en un momento en que hace mucho frío, o en el momento en que estás equilibrado, puedes tomar algunas de estas cosas. Pero si tú estás en un momento en el que te das cuenta de que los signos que te dijimos, los síntomas, se están presentando y que te dicen que Pita está alto, ahí tienes que frenar estos alimentos que te dije, porque son los alimentos que van a hacer que peor se complique tu problema de piel, que se complique más tu carácter irascible, que se complique más el ardor en los ojos, que se complique más la caída del cabello, el encanecimiento del cabello, que se complique más la hemorroides, que siga saliendo sangre, que sigas teniendo encías sangrantes, que tengas más problemas de amigdalitis, de fiebres, de inflamación, de ardor en la garganta al tragar. Todos esos síntomas se van a agravar si tú aumentas el consumo de estos alimentos que te dije que tengas cuidado de no hacer. Entonces es sencillo, Pita. Antes de que se complique, tú empieza a equilibrarlo nada más. Y cuando te sientas bien, puedes tomar de vez en cuando algo. Es saber conocer tu cuerpo, conocerlo y verás que ese calor no se va a convertir en una erupción. Esa montaña que tiene el calor adentro de sí, ese calor le va a permitir llegar a sus logros, a sus objetivos, a ser una persona cálida en una persona caliente. Te va a permitir tener luz para brillar y no luz y calor para quemar. Pita brilla, Pita sé feliz, Pita irradia luz, calor, brillo, jovialidad, ilumina la habitación en la que estás, pero no quemes. Esto es Ayurveda Autosanación. Gracias nuevamente por estar presentes y en el siguiente capítulo hablaremos de Kapha y después platicaremos también de las ventajas de cada dosha para que estés tan feliz y conozcas bien quién eres. Gracias por estar presentes, gracias a todo el mundo y a todos los países que están dando a conocer Ayurveda Autosanación. Muchas gracias. Mi nombre es Jesús Morales. Gracias.